veremos al abogado, ya anteriormente lo hemos conocido, el gran abogado penalista Coqui González Guard, abogado penalista que denunció a un juez anticorrupción en el Callao como ser el líder de una banda criminal de narcotraficantes y que fueron contra su vida. En esta oportunidad, el mismo abogado va a hablar sobre el tema Urresti y sobre cosas que aún no sabíamos. Entonces, pasamos al segundo bloque, señores. Esto es Red de Cooperantes, donde usted es la persona más importante de esta red. Adelante, controles. El 22 de abril del 2022, los jueces de la Tercera Sala Penal Transitoria reconstruyeron en Ayacucho los hechos del crimen perpetrado contra el periodista Hugo Bustillo Saavedra el 24 de noviembre de 1988, con motivo del nuevo juicio que se le sigue al ex candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti Helera, desde noviembre del 2020. La Fiscalía acusó al excongresista de Podemos Perú de ser el autor mediato del asesinato contra Bustillo Saavedra, quien fue acribillado por Urresti y 3 agentes del ejército. Su cuerpo fue destruido con una granada. Cuando el corresponsal de Caretas regresaba de cubrir las muertes de Primitiva Jorge Zulca y su hija por Sendero Luminoso. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el ex candidato, bajo el seudónimo de Capitán Arturo, habría recibido la orden del jefe militar de Huanta, Víctor Laver Hernández, junto con alias Centurión y 2 agentes que no han sido identificados para ejecutar al periodista Hugo Bustillos. El crimen fue presenciado por las ciudadanas Hilda Aguilar Gálvez e Isabel Rodríguez Chipana. Ellas vivían en un camino del distrito de Erapata, en Huanta, cuando ocurrió el asesinato. Ambas lograron identificar a Urresti Helera y a alias Centurión en la comisión del delito. El pasado miércoles 19 de abril, el ex candidato presidencial Daniel Urresti fue trasladado al penal Virgen de la Merced a fin de cumplir su condena de 12 años. Por otro lado, la Tercera Sala Penal Liquidadora Transitoria juzgó a Urresti como coautor del delito de asesinato bajo la circunstancia agravada de alevosía. Por ello, se ordenó que sea internado en un penal. La Fiscalía quedó conforme con la resolución, aunque había solicitado 25 años de prisión. Nuestro conductor Jaime Frías entrevistó al abogado penalista Coqui González, que nos dará su posición respecto al caso del asesinato de Hugo Bustillos. Nos encontramos nuevamente con nuestro gran amigo, el abogado penalista Coqui González Guard. Coqui, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo. Acá una vez más encontrándonos para ver lo que usted desee hacerme la pregunta. Ya que usted es parte de la red de cooperantes, quisiera que legalmente hablemos del tema Urresti. ¿Qué me puede comentar acerca de ese tema? Daniel Urresti. Bueno, con Daniel Urresti ya sabemos todos que esto ha sido mediante una sentencia de 12 años, condenado como coautor del delito por homicidio, ¿no? Eso es lo que podríamos decir. Ahora, más allá que usted me pueda preguntar con respecto a si estoy de acuerdo, no sé cuál es, porque todos sabemos bien claro que él ha sido condenado por 12 años de pena privativa de libertad. Por el tema del abogado y periodista Hugo Bustillos. A ver, nosotros bien sabemos, bueno, todos los juristas mayormente que estamos más empapados en el caso, acá se determina que ya Daniel Urresti había ya sido procesado, pero él sale absuelto. E inclusive, tanto los superiores, ¿no?, de este comando, o sea, es mejor dicho, esta organización contrasubversiva que estaba ahí en Ayacucho, ¿no?, donde Daniel Urresti era uno de los que estaba a cargo también, ¿no? Pero acá estos dos oficiales ya habían sido sentenciados ya. Que son el señor Ladera y el señor Armando Vidal. Vidal, correcto, ellos ya habían sido sentenciados. Y lo que no estaba conforme la familia con una sentencia en la cual se ha absuelto Daniel Urresti, lo que hacen es presentar el recurso y bueno, la Suprema
que resuelve es que no, acá existen vicios, acá existen vacíos, deficiencias en esta sentencia. Aquí hay pruebas testimoniales que no se han determinado, ¿no? Pruebas fehacientes que no se han determinado y por consiguiente lo que dice es que se reabra nuevamente el caso, que se reabre el proceso y el juicio. Igual, nuevamente eso pasó en el 2018. Y da la conciencia que en el 2018, durante ese tiempo que se reabre nuevamente el juicio, Daniel Urresti era candidato en Lima Metropolitana para alcalde, ¿no? También Urresti, cuando fue ministro, hubo una serie de irregularidades porque Ollanta lo sacó. ¿Qué fue lo que dijo exactamente Mulder en ese momento en la intervención que hubo donde la famosa Harina? Me pregunta por Mauricio Mulder. Así es. A ver, bueno, esto fue creo que por medio de una prensa, ¿no? Que le hacen una pregunta. Desconozco exactamente, me puede informar más o menos de cuáles, porque hay tantas entrevistas que le han hecho a Mauricio. Había una donde había habido imposición de drogas y no había sido droga sino harina, pero de comprobar. Eso es un comentario, bueno, nosotros somos claros que Mauricio Mulder es político y es abogado, ¿no? Y conoce bien claro cuáles serían las acciones que podrían tomar. Ahora, si Mauricio Mulder lo dice, él sabrá por qué lo ha dicho, o sea, él tendría en todo caso que responder, pero lo que sí tomo conocimiento de ello es que cuando, en el tiempo que Daniel Urresti era ministro del Interior, dice, ¿no? Mauricio Mulder, porque me ha traído a la memoria nuevamente, ¿no? Él señala de que constantemente para demostrar que había eficiencia de trabajo, había constantes operativos, pero en esos operativos no encontraban drogas, sino encontraban harina, y es por eso que Ollanta Humala, actualmente como era presidente de la República, fue quien lo retira de ministro del Interior a Daniel Urresti. Es lo que comenta, ¿no? Lo que dice en un comentario, en una entrevista que hicieron a Mauricio Mulder. ¿Qué de cierto hay, si hablamos de abogados, qué de cierto hay de que hubo bustillos de periodistas y abogados también, era abogado de Daniel Urresti? Esa es una pregunta muy importante, amigo periodista, que me está haciendo, porque con respecto a que según como se ha llevado el proceso, los elementos de prueba, testimoniales, señalan que Daniel Urresti había informado a sus superiores, en este caso a Ladera y a Vidal, le había informado de que el periodista de Caretas, ¿no? Hugo Bustillos, había sido abogado del Sendero Luminoso. Eso es un vacío, una deficiencia que no queda claro, o sea, para esta sentencia no queda claro, ¿no? Porque debe haber para sentenciar debe ser motivada con el fin por qué se le acusa a Daniel Urresti por este hecho. Exactamente. Yo pienso como abogado, no yo hablo como abogado, como jurista, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Si Ladera y Vidal fueron sentenciados y Urresti salió, en ese momento fue cuando no comprobaron nada. La familia Bustillos ha apelado, ¿no es cierto? Y sí, ahora te han dado sentencia de 12 años. Claro. Pero ¿fue Urresti quien mandó a matar a Bustillos por ser abogado de Sendero Luminoso, digámoslo así? ¿O realmente estuvo al comando, fue solamente parte del comando, no fue el que decidió la orden? ¿Cómo fue que salió? A ver, amigo, esa es una pregunta en la cual nosotros solamente como en esta condición como abogado, para poder determinar si existe o no existe delito, se basa en qué? En los elementos de prueba de convicción probatoria. Si el colegiado, si los magistrados han sentenciado a Daniel Urresti como coautor, no estamos hablando de autor de delito, coautor, o sea, quiere decir, un coautor es, como podemos decir, es alguien que ha participado indirectamente, un cómplice o algo así, no, digámoslo así, una posibilidad. Si no es que sea autor directo de cometer el delito, ¿no? En ese lado hay que tomarlo por ese lado. Entonces, si me pregunta usted, ¿por qué, si es culpable o no es culpable? Solamente nosotros nos tenemos que guiar por la sentencia. La sentencia señala, dice bien claro, coautor del delito, ¿ya? Coautor del delito. Esa es la sentencia que le dan por 12 años. Y es más, el Ministerio Público requería, más no recuerdo, 25 años creo de pena. Sin embargo, por ser coautor del delito, tendrían que ser 12 años de pena privativa de libertad. ¿Urresti puede apelar? Mire, hasta donde tengo conocimiento, su abogado defensor, ¿no? De acuerdo al artículo 404 del Código Procesal Penal, debería haber una pena con un beneficio de una comparecencia, o sea, esperando que el fallo resuelva todavía la apelación, ¿no? Se resuelva una apelación. Pero esto mayormente no se da porque los delitos tienen que ser inferiores. Estamos hablando de un delito de homicidio, no estamos hablando de un delito contra el cuerpo, la vida y la salud. Entonces no podría darte por la seguridad y estamos hablando de una vida. Ahora, que tendría que Urresti apelar, ya le di la respuesta. Su abogado está dicho que iba a presentar un recurso de nulidad. Y cuando habla de recurso de nulidad es que está en contra de esta sentencia. La señora que lo acusa, ¿esa señora tiene veracidad de lo que está diciendo?
Usted me está hablando de la señora que hubo el careo. Así es. Bueno, es lo que ha recogido en el fallo, en la sentencia. Para resolver tiene que recoger todos los elementos de prueba. Estamos hablando de testimoniales, documentos, todo lo que se puedan determinar, ¿no? La pregunta es clave, doctor. O sea, ¿yo me puedo ir preso como coautor sin ser autor del delito? Por supuesto que sí. Es como si hablamos por un ejemplo de un cómplice de un delito. Yo participo en un hecho, yo le disparo, yo lo mato, pero sin embargo yo tomo conocimiento, yo planifico. Y estamos hablando de algo que hay declaraciones que eso no se ha fundamentado en la sentencia. En el caso de que señalan de que Daniel Urresti había comunicado a sus superiores de que el periodista de Caretas, ¿no? Hugo Bustíos, había sido abogado de Sendero Luminoso. Entonces, no, hay tantos vacíos de eficiencia que no quedan claros. O sea, pues mi condición de letrado, pues mi posición, pues yo tomaría las acciones correspondientes del caso, pues, ¿no? Porque pienso yo como letrado, más allá de poder crítica o anticrítica que tenga que dar, yo soy abogado y como abogado pienso como jurista. Y usted como abogado podría, si usted defendiera a Urresti, podría haber una respuesta para poder Mire, para ser claros, primero para entender por qué se dieron unos hechos se tiene que demostrar, probar de que si hubo un conflicto o no. ¿Cuál es el motivo por el cual se ensañaron o lo hicieron contra el periodista Hugo Bustíos? ¿Cuál es el punto? Eso no se ha determinado. Okay. O sea, eso no se ha hablado. Entonces, se supone que si, hasta cuando se lleva con un ejemplo tan corto, una investigación determina, usted conoce a la persona, usted ha tenido una represalia, un problema con él, se supone, entonces en este caso es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el interés que existe para que Daniel Urresti pueda decir de que él era abogado de senderista? Eso no quedó claro. Entonces, si estamos hablando de coautor es porque simplemente participaba, ¿no? Dentro de esta organización, este programa de organización contrasubversiva. Prácticamente hay cosas que no quedan. Yo sí entiendo de que a todos muchas veces nos molesta, no simpatiza una persona, pero estamos hablando nosotros como juristas, como letrados. Como hemos visto, Coqui González Guard enfoca desde un punto de vista político y judicial el caso de Urresti. ¿Qué pasó con el caso de Urresti? Habían dos generales que estaban al mando de Urresti cuando él era capitán. Entonces, los responsables de esta matanza fueron los generales y él salió libre, pero después la familia insistió, después de muchos años, hasta llegar, cuando ya era general Urresti, a retomar el caso, y ahora le han dado 12 años. Pero va a apelar porque hay todo un tema de fondo con el tema de Bustíos. Obviamente, ustedes pensarán de que estamos de parte de Urresti, no para nada, sino que tiene que esclarecerse las cosas, porque lamentablemente, y eso es una apreciación personal, se cuecen habas en el Poder Judicial y francamente no estoy de acuerdo con eso. Esa es la parte de Urresti. Y ahora veremos el tema de la informalidad en el Perú. ¿Qué es la informalidad? Trabajar sin documentos, trabajar en cualquier sitio, trabajar de lo que sea. En otros países esto no está normado, en el Perú sí, y está dando oportunidad a muchas cosas. Pero bueno, veamos las imágenes y ustedes juzguen por ustedes mismos. Adelante, controles. Recientemente, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, conocida por sus iniciales OIT, determinó que